Ahora sí invitamos a Lisette Vázquez y Simón Rodríguez de la Fundación Educacional Arauco a presentar el proyecto Mejoramiento Escolar en el Aula, reenmarcando las capacidades docentes como desarrollo profesional situado, conectado y colaborativo. Hola. ¿Aló? Ahí sí. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con Lisette Palma. Vamos a presentar este trabajo. En realidad, este no es el nombre del proyecto. El proyecto se llama un programa de fomento lector y en realidad lo que vamos a presentar tiene que ver con el proceso que hemos estado viviendo junto con los profesores, los directivos de una comuna para el trabajo de formación y desarrollo profesional que se está llevando a cabo en torno al tema del fomento lector, ¿sí? Entonces, el programa de fomento lector con este proceso de reenmarcamiento de la capacidad de docentes. Y junto con Lisette vamos a estar presentando y en un momento vamos a presentar unos videos de unos profesores que han dado también sus comentarios sobre lo que ha sido este trabajo. Los puntos que vamos a tratar tienen que ver con una práctica, con una experiencia que no ha terminado, en realidad está en una etapa inicial, por lo tanto, eso es una diferencia respecto a otras presentaciones. El otro es que no es un proyecto de investigación, por lo tanto es una experiencia y como experiencia lo vamos a relatar como tal, una experiencia con una historia. Entonces, vamos a ir reconstruyendo la historia en ese sentido y los puntos que vamos a ocupar para reconstruir la historia tienen que ver con el contexto donde se enmarca este programa, el comienzo de este programa, los avances e inflexiones en el sentido de lo que nos hemos puesto a conversar con los equipos directivos y los profesores y el reenmarcamiento, que sería la experiencia que estamos viviendo en estos momentos, en los últimos meses, con los equipos de la comuna. Contexto. Bueno, la Fundación Educación Arauco tiene muchos años de experiencia trabajando en sectores, en comunas, centro-sur de Chile, 25 años con un foco específico, principalmente asociado a lo que son estrategias de aprendizaje en lenguaje y matemática, y desarrolla alianzas estratégicas de corto y mediano plazo, de 3 años promedio o más en algunos casos, con comunas y municipios, en una lógica de apoyo, y desde ahí el aprendizaje que ha tenido hasta la fecha en este proceso es que el trabajo que se debe realizar no es solamente un trabajo que implica al profesor, sino que también implica a distintos actores. En este proceso, a partir del año 2014, se comienza con un programa de fomento lector escolar, que es un programa que ya se ha desarrollado en otras ocasiones, en una comuna específica de Chile, del centro-sur de Chile, que tiene ciertas características, que hay algunos datos que estamos presentando, una alta población rural, un promedio de escolaridad bajo de las personas sobre 15 años, y una red de establecimientos que son 18 establecimientos básicos principalmente, y de esos básicos uno es urbano. Por lo tanto, estamos en un contexto que también es interesante eso, es como el desafío de la mejora escolar tiene que ver también con que las prácticas están situadas. Por eso es que hemos puesto el tema de lo situado. Entonces, y que es un punto que queremos plantear en el proceso. Buenas tardes. Como bien decía Simón, este es un programa de fomento lector que se desarrolla en una comuna. Para eso se ha trabajado con capacitaciones con los docentes, buscando estrategias que apoyen el fomento lector. Se han trabajado 3 estrategias puntualmente hasta el momento. Estas estrategias están enmarcadas en un proceso continuo y cíclico, en donde se da a conocer la estrategia, se aplica, se hace un acompañamiento en el aula y luego se evalúa y se retroalimenta esta misma práctica. No veo.
Bueno, las estrategias que están enmarcadas dentro de este programa es la lectura en voz alta, plan lector y lectura independiente. Estas se han venido trabajando de manera, bueno, si bien ahora hay dos paralelas, pero fueron de manera, partimos con una y luego se fueron sumando las otras. Partimos con el plan lector, que principalmente las escuelas tienen que trabajar libros, textos, donde los niños van leyendo y el profesor, usando su rol de mediador, va acompañando este proceso a través de una motivación de este libro, de proceso de acompañamiento y de dar cuenta. La lectura en voz alta, la idea es poder generar un espacio en donde de disfrute o de goce de la lectura, en donde el estudiante en este caso tenga un modelo lector óptimo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la lectura independiente, que todavía no la estamos trabajando con las escuelas, que busca que el niño de manera autónoma se acerque a los textos y lea. Las modalidades de trabajo, bueno, se utilizan las jornadas de perfeccionamiento que se distribuyen durante el año. Acá se reúnen todos los profesores de todas las escuelas de la comuna. La idea aquí es presentar las estrategias, darlas a conocer, trabajarlas con ellos. También es un proceso, una instancia en donde se evalúa también el trabajo que ellos van haciendo y el trabajo que también la Fundación realiza con ellos. Trabajos prácticos que se desprenden de estas jornadas. La idea es, a través del trabajo práctico, poder implementar con el docente en el aula la estrategia, que la da a conocer, acompañamientos a la escuela y al aula. Se hace acompañamiento o visitas, como las llamamos nosotros, como para poder conocer el contexto de la escuela y conocer in situ el trabajo que está realizando la escuela y cómo lleva en el fondo la implementación de estas diferentes estrategias que se les presentan. Y acompañamiento en el aula. Se acompaña al docente, se acompaña en una sala, en una hora de clase, observando un poco cómo implementa esta estrategia y luego se retroalimenta a partir de esta observación. Para eso se utiliza una pauta y los indicadores de esta pauta están conocidos como por toda la comunidad. Se hacen reuniones con directivos, son reuniones exclusivas solo con los directivos de la escuela, con el fin de poder de ir generando el lazo y de afiatar un poco el trabajo que se realiza con su escuela. También se busca poder fomentar la imagen del líder pedagógico, con el fin de generar la sostenibilidad de la estrategia o del programa en sus escuelas. Y reuniones con autoridades del sistema local, alcalde, DAEM, la Ceremi, con el fin de ir generando alianza también y de que de alguna manera lo que se está trabajando en la escuela con una estrategia que es puntual dentro del aula también esté alineada, por decirlo de alguna manera, como en los distintos niveles donde funciona, donde se desenvuelve el aula. O sea, no es solo el aula donde está el profesor, sino también en la escuela la que debe estar ahí de manera coherente con este foco y también como el contexto de alguna manera que serían las autoridades locales. Bueno, en el camino fuimos encontrándonos con ciertas como inflexiones, las llamamos nosotros. Teníamos el foco, que es la lectura, desarrollar el gusto por leer, fomentar el gusto en los estudiantes, pero nos fuimos encontrando con ciertas cosas que también nos hicieron preguntarnos a nosotros cómo es el funcionamiento también de esta estrategia o de este plan. Una de las primeras cosas que aparece es el conocimiento sobre lectura. ¿Qué entendemos por lectura? Si existe una visión común o compartida de lo que es leer. A través de la jornada, a través del acompañamiento en el aula, viendo como las prácticas docentes, fuimos dando cuenta de que no existía una visión común o compartida de lo que era leer. Nos encontrábamos con visiones más cercanas como a un enfoque lingüista. Entonces yo entiendo que la lectura de un enfoque más lingüístico, entiendo que leer es decodificar y por lo tanto enseño a leer de esa manera. Y voy dejando de lado también otras cosas. Y el programa se sustenta de alguna manera en un enfoque más sociocultural, en donde la lectura es entendida como una práctica de construcción social y cultural. No es solo, si bien es decodificar, pero también es algo más. Se construye significado a través de la lectura. Entonces esa fue nuestra primera como gran inflexión. Retomar y comenzar con una visión común, una visión compartida. Conocimientos pedagógicos, el cómo. Creencias sobre los aprendizajes y los estudiantes.
era súper común escuchar o dentro de las estrategias cuando parte, es que los niños de segundo ciclo no leen. Los de primer ciclo leen más que los de segundo ciclo, o no leen si no hay una nota de por medio, como ciertas afirmaciones que nacen desde el aula y que se sustentan también un poco en el trabajo que los docentes realizan y ven a diario. También nos tocó como ir rompiendo un poco ciertas creencias. Bueno, dentro de las observaciones también, o de los acompañamientos que íbamos viendo en el aula y de las evaluaciones de la estrategia, nos fuimos dando cuenta también de la interacción y de la retroalimentación que ocurre dentro del aula. Retomando un poco lo que en la primera ponencia, en el primer relato, era importante también el ambiente que se genera dentro de la sala, cómo el profesor interactúa con el estudiante, de qué manera a través de la lectura construye el estudiante significado y el docente de alguna manera se transforma en el mediador de ese proceso. Bueno, activación cognitiva de desafíos y el clima y el soporte afectivo, como las expectativas que yo como docente tengo también sobre mis estudiantes. Entonces, en relación a lo que plantea Lisette, nos fuimos dando cuenta en conjunto con los profesores de que había una dispersión respecto a que una cosa es tener claro como la secuencia de la práctica, de la estrategia, y otra cosa es cómo lo vamos a ir llevando a cabo en un contexto real. Entonces hay una dispersión entre aquellos que tienen una cercanía o mayor cercanía con lo que es el sustento de creencia que está a la base de este tipo de práctica, y otro que quizá declarativamente lo decía, pero en términos de la observación de la clase o cuando se hacía la estrategia, se veía que era distinto. Entonces, nos dimos cuenta que se presentan distintas variables en distintos niveles que van mediando, que van contextualizando, que van situando lo que sería el trabajo específico de la estrategia. Y esto va en una línea de coherencia con lo que fuimos revisando, por ejemplo, con lo que son algunos elementos del informe TALIS, alguna información del informe TALIS del 2012, donde plantea que las prácticas profesionales de los docentes abarcan tanto las prácticas de enseñanza en el aula, como también un conjunto de prácticas profesionales más amplias que dan forma al ambiente de aprendizaje escolar. Es decir, cuando hablamos de práctica de enseñanza en el aula, no estamos hablando solamente de lo que pasa en el aula, también estamos hablando de lo que pasa fuera del aula. Y, por ejemplo, cuando se ha planteado el tema de la reflexión, cómo la escuela también dan tiempo o no dan tiempo a la reflexión, la dispersión que se da en eso respecto a la interacción que tienen los directivos o algunos integrantes del equipo directivo para conversar temas asociados a la enseñanza. Ahí hay un punto que también la mejora en el aula, no solamente de aula, es un poco como quizá que es lo que fuimos como dándonos una vuelta. Y lo segundo que dice ahí es que la calidad de la enseñanza es compleja. No hay una mejor manera de enseñar. Eso es bien interesante porque, claro, este tema de la estrategia, en realidad nos fuimos dando cuenta que quizá podríamos conversar sobre distintas formas de llegar al mismo foco, ¿sí? No hay una mejor manera de enseñar y los profesores continuamente deben adaptar sus prácticas para servir a las necesidades del contexto, las clases y los estudiantes específicos. O sea, ahí nos replanteamos entonces cómo nos vinculamos entonces con las escuelas, ¿sí? Y dentro de esto está este remarcamiento. En primera instancia entendemos que existen niveles, ¿sí? La mejora escolar en el aula, no se da solo en el aula, sino que hay un nivel de aula docente, hay un nivel de escuela y hay un nivel contexto. Y los desafíos que tenemos, que hemos estado planteando, tienen que ver con cuánta coherencia existe en los niveles para orientar los esfuerzos y las prácticas hacia el mismo foco. Entonces, si el foco es lectura, ¿cómo entonces se dan las condiciones para el desarrollo profesional de los docentes, para generar procesos de interacción y reglamentación en el aula, para conversar sobre qué entendemos por lectura, para conversar sobre cómo trabajar distintas estrategias para el mismo objetivo, y eso también, cómo también se dan los tiempos a nivel de contexto y de sostenedor.
Y también desde ahí cómo vamos construyendo una teoría de la acción para la mejora, que es una idea de que podamos tener un relato compartido, común, para que podamos estar conversando lo mismo. O sea, si nosotros logramos trabajar, tener un tiempo de análisis de los casos y reflexionar sobre lo que está ocurriendo, entonces es más probable que podamos desarrollarnos profesionalmente dentro del aula o dentro de la escuela. Entonces necesitamos para eso que parte de las reuniones de consejos de profesores tengan estas características. Entonces necesitamos que las prácticas de los líderes sean de esta forma, y así hay toda una secuencia lógica que nos permite sustentar el relato de mejora. Entonces, en estos momentos nos estamos encontrando como en este proceso de irnos dando cuenta de hacer este cambio en conjunto, que ese es otro punto, en conjunto con los profesores. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho como la experiencia en los últimos meses? Bueno, en la jornada los profesores se agrupan por escuela, entonces se ocupa el espacio también de la jornada, que es un día por lo general, para que la escuela, en conjunto con sus profesores, su equipo directivo, todo lo que la compone, tengan espacios también para discutir y reflexionar sobre temas pedagógicos. Acá puntualmente el foco es la lectura y el gusto por la lectura. Comenzamos o retomamos por unificar un criterio o compartir una mirada sobre lo que es lectura. Acá, por ejemplo, hicimos el ejercicio de qué es lo que es una escuela lectora, cómo se imaginan ellos una escuela lectora, qué elementos debe tener una escuela lectora, cómo son los pasillos de esa escuela, cómo son los estudiantes que leen, cómo dirán ser los profesores de esta escuela lectora. ¿Ya? Entonces ahí están los papelógrafos que ellos fueron en unos talleres, fuimos construyendo con todos los profesores. Como estas mismas señales que ellos identificaban dentro de esta escuela lectora y que muchas veces identificaban en sus propias escuelas, en sus propias prácticas también, las fuimos enmarcando como en este proceso como de mejora, en donde encontramos estos 3 niveles, pero también a la base como de esta teoría de acción que mencionaba Simón. O sea, si tenemos nuestro foco estratégico en la lectura, si queremos que nuestros estudiantes lean por gusto, entonces en el aula deberían estar pasando estas cosas, que son las señales que ellos fueron identificando. Y si en el aula deberían estar pasando estas cosas, entonces el contexto, o la escuela, perdón, debiera generar los soportes, su organización y su liderazgo debiera apuntar a apoyar al aula. Y entonces el contexto, y así uno va armando como un relato coherente sobre un foco estratégico, en este caso, que es el gusto por la lectura. Entonces, ¿cómo vamos ahora? Entonces nosotros queremos ahora compartir un breve video de unos extractos de algunos comentarios. Le pedimos a algunos profesores y directores que comentaran un poco cómo ha sido este proceso y que fue unos comentarios al azar. Entonces vamos a mostrar el video y de ahí continuamos. Las prácticas que se han estado trabajando son la lectura comprensiva y la lectura en voz alta. Estamos tratando de que los niños realmente lean por gusto, que se entretengan, que sea divertido para ellos. Ha sido una tarea bonita, encuentro yo, a nivel de escuela. Yo creo que una de las grandes prácticas que claramente han sido favorables para nosotros es ir planteando ciertas estrategias, ¿ya? Planteando estrategias que pueden ser utilizadas dentro del aula, considerando que uno tiene que modificar ciertas cosas, porque como ya hemos dicho, cada curso presenta características diferentes. Pero personalmente, una de las grandes estrategias favorables que he alcanzado a percibir en todo esto es que han llegado con una apuesta. Es como, tienen esto, véanlo, analícenlo, vean si les sirve o no. ¿Ya? Es algo que, insisto, personalmente me ha ayudado muchísimo. Obviamente, partir con el compromiso de los profesores. Ahí es fundamental que se logró eso. Se logra que ellos estén, como hay un convenio, tratar de llevarlo adelante. Los profesores están comprometidos con este plan. Nosotros sacamos provecho de la actividad que hacemos en conjunto con toda la comunidad de todas las escuelas, porque como nos reunimos
en ciertas jornadas compartimos experiencias que también nos sirven a nosotros acá en la escuela. Para poder efectuar este plan tuvimos que colocar un profesor encargado. Por lo tanto, modificamos un poquito de nuestro PME de la ley CEP y colocamos algunas acciones para aprovechar algunos recursos, como por ejemplo el aumentar las horas de un profesor para que se haga cargo del plan. El profesor está encargado de llevar a cargo todas las actividades que tenemos, planteadas, tareas que tienen los profesores, y hemos tratado de incentivar un poquito más en ese sentido a los profesores para que podamos meternos en el cuento de llevar adelante esta tarea. Ha sido importante porque primeramente es un trabajo que ha ayudado a unificar la escuela, y eso se nota porque los mismos alumnos, como le digo, ya tienen un hábito de que se les lea, de interesarse por la lectura, de cumplir cuando uno les entrega un libro. Se realiza el monitoreo dentro de la sala o en el recreo, pero todos ya estamos en la misma línea de trabajo. Entonces es algo que hay que ir mejorando porque estamos recién comenzando, pero se ha hecho ya cotidiano y parte de este establecimiento. A mí me gustó bastante las instancias que nos prestaron ustedes de sociabilizar, de conversar ciertos temas que no tenemos instancias para tocar, ¿ya? Desde las instancias emocionales hasta compartir nuestras prácticas docentes. Creo que esas instancias no se dan tan de forma certera como lo hicieron ustedes, ¿ya? A mí eso fue lo que más me gustó, el trabajo en equipo, el poder hacer actividades pedagógicas pero de forma entretenida, y eso, la verdad, yo lo llevo a la práctica con mis alumnos porque me siento que es significativo, trae conocimiento significativo, trabajar en equipo, hacer actividades lúdicas, yo me quedo con eso. Para terminar, ¿qué es lo que hemos estado también nosotros registrando en conjunto con los profesores y directores? Por ejemplo, el tema de tener algo concreto, una práctica, una estrategia concreta, pero que se va construyendo el sentido en conjunto con ellos. Por lo tanto, le da una posibilidad de una autonomía en el aula respecto a cómo lo va adaptando siempre del objetivo. Y además entendiendo que la práctica de aula no es individual, por lo tanto, si lo trabajo junto con otros profesores de mi escuela y de otras escuelas, eso podría potenciar y hacer más unificada, en el sentido de compartir lo que estamos haciendo para el foco que se quiere elaborar. El tema, por ejemplo, o que se quiere impactar, el tema también del tiempo, un poco lo que decía, y la forma, el tema de cómo el director planteaba en el video de que van integrando en sus planes de mejora, en su proyecto educativo, que exista exista tiempo para tener reuniones, exista tiempo para tener consejos con este foco, existan personas destinadas para tener este trabajo, y por lo tanto ya no es un programa, es parte de la práctica de la escuela, que es un poco lo que hemos estado motivando con este tipo de actividades con los equipos. Y por eso es que se va conversando mucho sobre la responsabilidad, no en el sentido de que tú eres responsable, sino que entre ellos se van dando cuenta de que una conducta de uno tiene consecuencia en el otro. Entonces, cuando no se logra, cuando se explicita esa responsabilidad, se va construyendo la coherencia y la colaboración. Entonces, es interesante esa explicitación, que en algunos momentos es una discusión. Por ejemplo, dejar de pensar de que no logro hacer esto porque el director no me deja o no tengo estas condiciones, y empezar a ver cómo construimos las condiciones, por ejemplo. Y por eso es que se puede ir viendo como que todas estas habilidades y capacidades en el aula, siendo un mejoramiento es un proceso, y por lo tanto es una continua interacción. Si entendemos el trabajo en el aula con ciertos conocimientos, ciertas habilidades, como el tema de la interacción, la retroalimentación, eso también se tiene que dar en la escuela,
y cómo el equipo docente y el equipo directivo también genera interacción entre ellos. Son algunos de los puntos, no sé si... Yo creo que una de las cosas que es fundamental es como poder generar dentro de las escuelas o de las comunidades educativas de que el proceso de cambio, que el proceso de mejora se genere en ellos, como independiente de las estrategias o de los programas que la escuela pueda optar, con los cuales pueda trabajar en conjunto. El cambio finalmente y el proceso de mejora lo tienen que generar ellos, y para ello tienen que tener súper clara como esta coherencia de la cual hablábamos, y como las distintas responsabilidades que también existen entre estos niveles, entre el aula, la escuela y el contexto, como para poder situar y poder generar un foco que también sea pertinente y sea como real, no escaparse tampoco. Entonces, como le comentábamos, esta es una experiencia que está en desarrollo y que estamos terminando con estos talleres y diseñando ya cómo esta coherencia explícita en un documento se va a mantener durante todo un año, que es el gran desafío que tenemos para el próximo año. Eso, muchas gracias. Gracias.